¿Cuál? ¿Y a ti? ¿También te placería empezarte el latino? Entonces, vate al Atadillo y enregístrate en nuestros cursos de latino, así como en nuestros ateliers de Rashi y Solitreo. Al vermos. Que a ver, amigos, vengáis en buena hora a Latino 21, el casalico electrónico del latino en el siglo XXI. Hoy tenemos el grande cabot de entrevistar a nuestro querido amigo Marcelo, de Tucumán, Argentina. Marcelo, venido con bueno, ¿qué a ver? Deja ver, Alejandro, muy oroso de estar contigo. Mismo yo, merci mucho. En primero de todo, Marcelo, ya sabes que, bueno, si viste nuestros videos de Latino 21, nos place mucho el sentir un poquitico de las historias de nuestros musafires, de su mancebés, ¿no? De la historia de su familia y mismo cómo se empezaron la lengua. ¿Cuál nos puedes contar de esto? Bueno, yo soy heredor de 4 abuelos sefardíes. Los 4 vinieron de Izmir en diferentes momentos, los paternos juntos en un mismo barco y los maternos por separado. Todos se dirigieron luego al norte de Argentina, que congregaba una comunidad que se iba engrandeciendo de sefaradíes orientales y judíos, y también otros árabes y cristianos que venían de Siria, Líbano. O sea, una tierra que evidentemente se decía de boca en boca que era buena para trabajar, para engrandecerse, para poder crecer, que era lo que buscaban. Se fueron con mucha pobreza de Izmir, por modo de las guerras, por modo de que se desarmó esa armonía que existía y que tanto disfrutaron por muchos años. Y los maternos terminaron en la provincia de Salta, que es arriba de Tucumán, a escasos pocos kilómetros, 300 kilómetros, y los paternos en Tucumán. Ambas comunidades sefaradíes estaban muy ligadas, la de Tucumán mucho más grande, y la de Salta muy relacionada con ella, porque la colectividad, al ser mayor en Tucumán, hacía los casamientos o tenían una sinagoga más grande, podían generar más actividad. Bueno, y yo desde que estuve en brazos de mis padres, escuché el judo español en una cantica para arrullarme, a mí, a mis hermanas, de crianza, en mi chiquez uno no se daba cuenta del tesoro que lo rodeaba, vivíamos con eso naturalmente en nuestra familia, y cuando íbamos al exterior, en tierras que se habla español, hablábamos español, y de pronto se nos ocurría una palabra del judío español para algo que ocurría, que no tenía otra manera de identificarse. Eso fue haciendo que el judío español se reduzca a determinadas palabras, verbos, que no tenían paralelo en el español y que a nosotros nos daban mucha gracia y lo compartíamos con los otros miembros de la comunidad, con nuestros amigos. Yo no fui a un colegio de la colectividad judía y a veces usábamos verbos que eran judío español, como gamé, no seas gameo, deja de hacer jadra, o sea, deja de pavonear. Y asimismo mis padres con que tenían una botica de ropa, con sus primos que tenían otras boticas en el centro de Tucumán, y los empleados empleaban los verbos del judío español. Mi padre era corto de estatura, era bajo, que de bendita memoria, muy bueno, lo querían mucho, y entraba a estas boticas de mis tíos o de mis tantis paternos o de otras personas,
y los empleados gritaban, hola Bayo, hola Bayico, todo bueno. Así que todo eso nos engrandecimos en ese medio, con el judío español como un compañero, no académico. No hablábamos, yo soy un elevo, hoy en día me considero un elevo del judío español. Aprendo gracias a ti, a Carlos, Ladino 21, Ladino Comunidad, y todos los CITES, Shalom, la Graciela Teba de Riva, que tenemos la suerte de tener aquí en Buenos Aires, los Benveniste con ese Farad. Gracias a la pandemia, a la Sinura Salvaya esta, aprendimos mucho más del ladino académico. El ladino mío era el natural, heredado de boca de mis padres, de lo que ellos recibieron de mis abuelos. Y gracias a Dios pudimos con los abuelos maternos, de maternel, de mi parte, de mi banda maternel, Alegre, Alegre Rosas y Moisés Noé, cuyo alcuña original era Noa. Noé fue traducido justamente en el registro civil de acá de Argentina. Noa como en hebreo. Ellos moraban en Salta y nosotros íbamos de visita frecuentemente a su casa y nos placía mucho a mí, a mis hermanas, porque Alegre tenía ese candor o ese niur, que luego te contaré qué significa, para recibirnos con todo su amor, con sus cosas ricas, para tus dulzurias, de lo que se te ocurra. No paraba de comer comidas desde el minuto 1 de llegar hasta que nos íbamos a casa. Café turco, yo jugaba la pastra con mi abuelo Moisés, al dominó, que le gustaba jugar al dominó. Mi abuela, a pesar de que tuvo una vida difícil, siempre con alegría, cantaba, a veces se acordaba alguna cantica. Te comento que, por ejemplo, en Tucumán, la Universidad de Letras de Tucumán, tres personas, profesoras que hicieron el doctorado, la doctoración en letras, trabaron registramientos de video y de grabación para mi abuela Alegre, por lo valutoso de las canticas que ella recordaba, que eran del español antiguo. Mi abuela, de bendicha memoria, vivió hasta los 94 años, si no me equivoco, y conservó toda su memoria hasta el último momento, realmente, y bueno, y tenía ese don de gente, esa calidez de recibirnos, de querernos, ella trasladó realmente el judío español y toda su filosofía al resto de la familia, a todos nosotros, a mi madre, a sus hermanas, mis primos y todos los que tenemos la suerte de haberla conocido y haber recibido este tesoro que hoy tenemos que cuidar y aprender a cuidar. Yo estoy aprendiendo a cuidarlo, cada día un poquitico más, cometer menos errores, y vuelvo a decir, eso creo que hay que agradecérselo a gente como ustedes que hacen este trabajo que no tiene un pago monetario, más sí espiritual, y que nosotros se lo reingraciamos mucho.